Pepe. Allá. ¿Por qué que no tengo un puesto? Su taxonomía es de la clase Familia, orden Espiruida, familia Filaridae, género Cetaria y especies, pues ahora nos va a decir. Los adultos, la larva adulta por lo general es de color blanco, suele ser también translúcida. Los machos alcanzan a medir hasta 6 centímetros de longitud y las hembras pues más larga hasta 15 centímetros. Ambos sexos tienen un anillo alrededor de la boca. En el caso de la hembra tiene la vulva proximal a la boca y las microfilarias alcanzan solo 0,25 milímetros de longitud. En las especies encontramos la Cetaria labiatopapilosa, que se da en todo el mundo en el ganado bovino, la Cetaria congolensis, que afecta especialmente a los porcinos, la digitata, que afecta a los bovinos pero solamente en Asia, y la Cetaria equina, que afecta a nivel mundial a los equinos. Como hospedadores, tenemos hospedadores intermediarios y definitivos. En el intermediario tenemos a los mosquitos y en el definitivo tenemos a los porcinos, bovinos y equinos. En su ciclo biológico pues no encontré como tal una imagen, pero vamos a encontrar que la microfilaria va a andar por todo el torrente sanguíneo, donde va a ser ingerida por el mosquito, y en el mosco se va a desarrollar hasta la larva 3, que es la larva infectante, y el mosco lo va a volver a introducir en el hospedador definitivo. Allí la larva infectante se va a ubicar en la cavidad peritoneal. Ahí entre los hospedadores definitivos faltarían los ovinos. Pues yo encontré Bovinos, porcinos y equinos. Yo encontré que los bovinos venían siendo como hospedador. No, paraténico no. Paraténico. No. Se diagnostica con presencia de microfilarias en el frotis sanguíneo. Su tratamiento pues se trata con antihelmínticos, bien sea como el albendazol, aunque no es tan confiable como la ivermectina vía oral. Y los síntomas como tal, la patogenia que tiene este parásito, que es cetariosis, no tiene ningún síntoma, no presenta ningún síntoma ni signo, pero como la microfilaria va a estar alrededor de todo el torrente sanguíneo, puede llegar a cualquier órgano y, por ejemplo, en el caso de los equinos, se puede llegar al ojo, que va a provocar una iritis, queratitis, conjuntivitis, que es pues inflamación de las diferentes capas del ojo. También puede presentar ceguera y daños neurológicos, que si presenta esto, pues el animal tiene una gran posibilidad de morir. En el caso clínico encontré una filariosis por cesárea equina en un caballo del estado de Yucatán, México. Trata de un caballo que fue sometido a una castración y en el líquido testicular, cuando quitaron el testículo, se encontraron microfilarias, y en el testículo, como pueden observar acá, se encontró ya el parásito adulto, la larva. Pues obviamente el caballo no presentaba ningún síntoma como tal. Ya les expliqué que esta parasitosis no presenta signos ni síntomas, pero más sin embargo se tomaron medidas de prevención, como pues fumigar contra los mosquitos, y también administraron vía oral ivermectina al resto de caballos que habían en la pesebrera. ¿Preguntas? ¿No puede escuchar? ¿Lo va a poner ahí? Sí, lo puedes colocar. ¿Qué? Sí. Ya Nicolás hace el copiando Pero bueno. El otro no había nada. No, Se va a ubicar en la cavidad peritoneal. por eso Principalmente, ¿no? Porque puede afectar. Bovinos, porcinos y equinos. Puede llegar a cualquier órgano por el torrente sanguíneo, pero pues se ubica principalmente en la cavidad. En los órganos de la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal. De la cavidad abdominal. Sí. Los intestinos. Dentatus.
en su taxonomía tenemos que es de reino Animalia, filo Nematoda, orden Estrongylida, familia Estrongylida y género Panurus. Bueno, este Panurus dentatus pues, es un gusano redondo que parasita principalmente a los porcinos. Dentro de su morfología tenemos que los gusanos adultos alcanzan de 5 centímetros a 2 milímetros de longitud de diámetro, a 2 milímetros de diámetro. Muestran un color rojizo o pardo y sus huevos son ovoidales de 60 por 105 micras. En su ciclo de vida tenemos que es un ciclo de vida directo, donde el hospedador definitivo, que en este caso es el porcino, pega los huevos de este parásito por medio de la orina, donde se va convirtiendo en larva 1, larva 2 y el larva 3 ya es el estado larvario donde puede afectar el hospedador definitivo. En este caso lo puede ingerir de una del hospedador definitivo, ya sea de forma oral o cutáneo, se dice por la piel. Y acá la lombriz, pues es que uno decía que era directo y otros que indirecto, pero yo, según lo que yo mire, esto es un hospedador paratécnico. Sí, porque no hay ningún tipo de Igual. La lombriz de tierra. Tierra. Solamente de transporte. Entonces, de ciclo directo, el hospedador definitivo son los porcinos y el paratécnico la lombriz de tierra. Del periodo de incubación, pues, el periodo de prepatencia es de 3 a 4 semanas y el periodo de incubación es de 6 a 7 días. No sé si estará bien. El órgano que afecta, como tal, el órgano Diana dice que es el riñón, pero también puede afectar los uréteres y las grasas perineales. En el estado larvario llega como tal primero al hígado y todas las cavidades peritoneales, que es el estómago, los intestinos delgados, el intestino grueso y pues otros órganos. Básicamente es el riñón, el órgano diana. Entre los signos clínicos tenemos inapetencia, retardo de crecimiento, cirrosis, pérdida de peso y pérdida de apetito. El método diagnóstico pues, es observación de los huevos mediante la orina. En tratamiento, tenemos que puede servir de tratamiento mebendazol, que serían de 15 a 20 miligramos por kilogramos, cambendazol, que serían de 20 a 30 miligramos por kilogramo, y febendazol, que sería de 10 a 15 miligramos por kilogramo. Tenemos que la ivermectina sería de 10 miligramos por 75 libras de peso vivo. Bueno, en el caso clínico tenemos más que todo es como un estudio, ya que se estaba obteniendo mucha pérdida en un matadero porcino, ya que estaban decomisando los órganos, lo que es más que todo el intestino, el riñón, el hígado y el corazón. Lo estaban decomisando ya que, bueno, el estudio fue, antes de eso el estudio fue hecho durante 2 años, en el 2012 y el 2013, que fueron sacrificados en juntos años una suma total de 90.913 porcinos. Y de acuerdo a lo de salud, a la inspección sanitaria, se realizó la norma del seguimiento, que fue donde pudieron observar que en el hígado se formaban las llamadas manchas de leche, que esa es la imagen. Y ahí fue donde dijeron que las lesiones parasitarias se daban por el Stenapurus dentatus.
Ya. Sencillo. ¿Cuál nos falta? ¿Qué nos falta? Mire. Tarde, a mí me tocó hablar sobre la oncocerca SCP. Gracias. Bueno, en la taxonomía, el reino Animalia, el filo Nematoda, la clase Cecernente, el orden Espirúrida, la familia Oncocercidae, el género Oncocerca. En las especies hay 15 especies, la última es, bueno, no como que no la voy a mencionar porque igual el hospedador definitivo es el ser humano, entonces pues. Y las demás pues las voy a mencionar y solo 9 que son como de interés veterinario, entonces, bueno, las demás también, pero estas específicamente. La Oncocerca diezin, Hicksoni, Guturosa, Lienalus, cervicalis, reticulada, Railieti, Onchenki, Duquei, Excrete, Cedei, Armillata, Sinceri, Tarsícola y la que mencioné, la Valvulus, que es la de los humanos. Bueno, en cuanto a las generalidades, estos son gusanos redondos, como ya habíamos visto, son del grupo Filaria, de la subfamilia Filarioidea. Bueno, generalmente pues ya se encuentran en todo el mundo, pero específicamente en regiones tropicales y subtropicales. Estos filariformes son alargados y bueno, redondeados como ya lo habíamos visto. Las microfilarias, básicamente estas son el producto del apareamiento entre dos filarias adultas. Bueno, la oncocercosis es la enfermedad causada por este parásito y las hembras en este parásito son vivíparas, lo que quiere decir que ellas no, o sea, no van a soltar como tal huevos, sino definitivamente larvas. Ya las larvas. En cuanto a la morfología del parásito, los machos miden 6 centímetros y las hembras 50 centímetros, por lo tanto pues es como menos del tamaño de los adultos, de los machos. Las microfilarias pueden medir de 0,5 milímetros, las cutículas son estriadas transversales y tienen anillos en espiral. La cutícula básicamente es lo que va a rodear el parásito. Dice que son estriadas, vemos las estrías y en forma transversal del parásito y con anillos en espiral. En cuanto a la espícula, en los machos son desiguales, lo que quiere decir que hay unos que son más alargados que otros. O sea, bueno, son dos, pero hay uno que es más largo que otro. El periodo de prepatencia sale que, bueno, en algunos libros me parecía como que más de 10 meses. Y el periodo de incubación, esto también va a depender de la especie, pero un aproximado era entre 6 meses a 1 año. Bueno, a partir de acá voy a hablar sobre los órganos afectados, el hospedador intermediario y el hospedador definitivo en general, porque para cada especie que mencioné hace rato son diferentes, entonces ya después. Bueno, el órganos afectados son los tejidos fibrosos, habitualmente los ligamentos y tejidos intermusculares y en algunas especies, bueno, en una de las especies es en la aorta del ganado bovino. Los hospedadores definitivos están los caballos, los bovinos y los caninos. Pues yo no sé si sería correcto decir como equinos, Sería más bien, bovinos, equinos, caninos y porque caninos. también entran las Ajá. células. Sí, equinos Bueno, equinos, bovinos y y caninos. los hospedadores intermediarios está el Culicoides SCP, que este pues básicamente es un insecto, y el Simulium SCP es una mosca, bueno, es una especie de las moscas negras. Estos son tipo de insectos hematófagos, básicamente, de dos géneros. Pues porque no lo podemos, pues que el net se ponga a decirnos piensen la cantidad de especies Sí, porque también eso que hay. es dependiendo Entonces, de la especie. dependiendo de la especie, asimismo va el tipo de vector, o bueno, más adelante vamos a ver que hospedador definitivo o vector también está bien dicho.
Pero entonces básicamente lo vamos a clasificar en insectos hematófagos del género, de esos dos géneros. Y pues la particularidad de esa es que tiene un par de alas, a diferencia de las otras muertes que son pues 4. Bueno, en cuanto al ciclo biológico, pues vamos a tomar en cuenta que es un insecto. Este va a penetrarse pues en un caballo que ya está infectado para pues alimentarse de la sangre, y en él pues van a llevar las microfilarias, donde posteriormente en el hospedador intermediario o vector, como lo explicó el profesor, donde se va a desarrollar hasta la L3. Primero pues llega al intestino medio durante 2 a 4 días, y ya después pasa hasta los 22 a 25 días al músculo torácico, en el que es como la etapa posinfectante, y ya después de esos 25 días entonces ya viene la infectante, que viene siendo la L3. Bueno, es ahí entonces donde pues él vuelve a hacer lo mismo, digamos, a penetrarse pues en un caballo que no esté infectado, y pues le va a pasar las microfilarias ya desarrolladas, porque ya están en L3, al hospedador definitivo. O sea, el término adecuado es inocular. Bueno, entonces acá pasa bueno, ya ella llega entonces a la L3 y ya se va digamos, a situar en el órgano predilecto. El parásito adulto también se puede encontrar tanto en la cervical, que pone como un ejemplo, como en el ligamento de la nuca. Como ya lo dije, para cada uno es diferente, o sea, cada especie tiene su órgano predilecto. Pues el sitio como tal entonces sería el tejido subcutáneo y los ligamentos, que lo tengan ahí. Como forma general, sí, porque ya después... Bueno, entonces aquí pues hice un cuadro para explicarles sobre pues las especies, los hospedadores definitivos, los intermediarios, la localización de cada uno, como pueden ver es diferente. La distribución, pues, como donde se encuentran ubicados, como la prevalencia, por decirlo así, y los signos y síntomas, pues para cada uno. Aunque en cuanto a los síntomas y signos, básicamente es como solo la presencia como de nódulos, es como lo más en comparación de todos los nódulos. En faltaría equinos y... ¿Qué? Equinos y caninos. Ella se está enfocando en Esas ya son las ejemplos que especies. dando, Por eso pero dije que lo anterior era como forma general, porque ya cada especie tiene su hospedador. O sea, entonces solamente serían los bovinos. En esa sí, ya en la otra. Okay. Entonces, bueno, en las que ven aquí como la Duquesne o Cheney, Armillata, Guturosa y Gignosa, como dice la compañera, ya son solamente en el bovino, exacto. Ya si se dan cuenta, en algunas ya cambia el hospedador intermediario, puede ser el Simulium SCP o el Culicoides. En este caso, pues en este como que no han habido muchas investigaciones, entonces pues lo determinaron como desconocido todavía. Bueno, como se pueden dar cuenta, en la Duquesne son los tejidos subcutáneos, el muscular y perimuscular. En el Ochengi, el tejido intradérmico. En el Armillata, la túnica media, ese es el que les comentaba que pues, es como el que se encuentra en la aorta del bovino. La Guturosa están los tejidos de la nuca y los tejidos conectivos alrededor tanto del vaso como del rumbo. La Gibsoni se encuentra en los nódulos subcutáneos o intermusculares. Pues las que ven aquí las encontramos en África, la Guturosa en Australia, norte de África y Europa, y la Gibsoni en Australia, Asia, África del Sur y América del Norte. Bueno, en cuanto a los síntomas y signos, en la Duquesne están los nódulos musculares. En la Ochengi causan tanto nódulos como en la parte de los flancos, la jura, el escroto. En la Armillata, los nódulos tanto en la túnica como en la media y en la adventicia, y específicamente en la íntima se van a producir unas placas ateromatosas. Y en la guturosa se va a producir una reacción
una reacción fibrosa y en la Gibsoni los nodos, se van a haber presencia de nódulos subcutáneos en las pecheras y en los puertos traseros. Aquí ya entonces ya pasamos de los bovinos a ver en diferentes como la Oncocerca lupi, que se encuentra en perros, lobos y gatos. El hospedador intermediario en este es las moscas negras. Se va a encontrar en la esclerótida del ojo. Los signos y síntomas pueden haber Técnicas conectadas. bueno, despigmentación de la conjuntiva en la región lipídica temporal, conjuntiva, queratitis periférica y uveritis, ¿sí? Esas son como las partes de los, básicamente como la afección en el ojo. La Oncocerca cervicalis se encuentra en caballos, mulas. Aquí en estos todas comparten el mismo hospedador intermediario que es la culicoides SCP. En la cervicalis es el ligamento de la nuca, ya se encuentra distribuido en todo el mundo y causa signos de dermatitis en general. Bueno, la reticulada es en tanto en los caballos como en las mulas y en los asnos. Es la reticuloides SCP. Está ubicada en los tejidos conectivos del flexo y los ligamentos suspensorios del tobillo. Los síntomas y signos va a causar una tumefacción difusa que no va a ser dolorosa, pero se van a encontrar palpables y los nódulos van a ser de color blanco. La reilitis se encuentra en caballos y asnos domésticos. Las culicoides SCP se encuentran en ligamentos cervicales, la encontramos con mayor frecuencia en África y van a generar quistes en el pene y tejidos conjuntivos perimusculares. Bueno, en cuanto a los métodos diagnósticos, como ya lo había comentado, pues como los signos se van a generar más porque en los nódulos es donde se van a encontrar estos parásitos o una acumulación de estos parásitos, entonces lo podemos ver con las palpaciones y de no ser así, o sea que estos ya sean más internos, entonces ya a través de la necropsia. Y se pueden hacer biopsias de piel completa utilizando solución saturada, específicamente como en las partes del sedimento, que es donde se van a encontrar más las microfilarias. Ajá. Tratamiento farmacológico y de control está la oxitetraxiclina, que pues decían en varios documentos como que es el más apropiado para detener o combatir a los vermes que ya son adultos, y la hipermentina era más como para combatir a la parte de las microfilarias. Y pues el tratamiento local con piridoides sintéticos, pues básicamente es como pesticidas para los insectos. Bueno, en cuanto al caso clínico, esta es una presentación de un caso clínico y revisión sobre todo de la literatura sobre oncocercosis canina por Oncocerca lupis en Estados Unidos. Bueno, eso ya lo había mencionado en el cuadro, aquí van a ver algunas pues, similitudes con los signos que mencioné anteriormente y en este caso pues lo vamos a encontrar. Este perro se llama Coco, es de un macho castrado, una raza mixta, se encuentra en el municipio de Orocono, Minnesota, tenía 7 años. Y pues todos estos procesos se realizaron en el hospital Blue Blair Veterinary Center de Eden Prairie, en Minnesota. Bueno, principalmente él llegó con una escleritis leve. Esta escleritis, bueno, sobre lo que hablaba pues su propietario, era que esa persona pues, la adoptó, él lo tuvo durante un año y en ese año se dio cuenta que le comenzó a salir una masa una masa subconjuntival. Y pues la llevó al hospital en donde se realizó un examen oftálmico en el que se encontraron que en los dos ojos encontraban una masa subconjuntival de color rosado. Principalmente se le aplicó un tratamiento con ivermectina, fenbendazol y corticosteroides, pero
ahí decían como que él no respondió, o sea, respondió bien, pero hubo un momento como que dejaron de suministrarle esos medicamentos y él volvieron a salirle estos nódulos, bueno, estas masas. Y entonces ahí fue donde se recurrió a hacer una extirpación quirúrgica de los nemátodos, porque pues con los medicamentos que le habían aplicado en un principio pues no se habían. Y pues ya el tratamiento posoperatorio en el que se incluyeron fosfodoxima, carpropenos, tramadol y ivermectina igualmente y fenbendazol. Después de que ya pasaron los 4 meses del posoperatorio, pues se dio un buen resultado de la operación y pues ya el perro pues, estaba bien. Preguntas con el Telinet, con el Oncocerca y a Jorge. Oncocerca, SPP, indirecto, equinos, bovines caninos, insectos hematófagos, tejido subcutáneo y ligamentos, de 10 meses, 6 meses a 1 año, no tiene. ¿Es con el otro? Sí, ya, es que lo cambié. Anasarca. Insectos. Generalmente se mueren. Los intermediarios van a ser las cucarachas, vamos a decir las Definitivo, ya lo llevamos. Los hospedadores definitivos, entonces van a ser HD, las aves, ahí, aves, y hospedadores intermediarios, cucarachas. Que le tocaba a Quintero. El órgano de elección o donde se va a localizar es el ojo, pero específicamente se va a ubicar en los sacos lagrimales y en la membrana niquitante. Ni, N, no, ni, con N, empieza con N. N y C. Ahora con Q, quitantes. Los periodos de incubación y prepatencia no son muy claros, más en incubación que en que me interesa. Pero básicamente ese sería el resumen de que no tiene hospedador para tener. Cuchara, creo que ese es el único que no tiene tanto prepatente. Insectos. El nombre de Con C. Igual hay unos que no hemos hablado mucho en los periodos